Saludos a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. Hoy quiero haceros una actualización de cómo está el pollito de Brownie, una de nuestras gallinitas que se quedó clueca hace un mesecito o así. Para los nuevos que habéis llegado en el día de hoy, resulta que tuvimos solo un pollito que nació el día 24 de julio. Es decir, hace unos 5 días aproximadamente. Y justo dio la casualidad de que el último día que iba a grabarlo, porque he estado grabando todo el proceso del desarrollo del huevo hasta el nacimiento, el último día que tenía pensado grabar el huevo, tuvimos la fortuna de que justamente el pollito empezó a nacer ese día. Así que, como no, pues al final estuvimos todo el transcurso del nacimiento y lo pudimos grabar y pudimos, pues eso, captar cómo nació el pollito y todo. Por cierto, si no habéis visto ese vídeo y os interesaría verlo, que la verdad es que es una chulada. Es una experiencia bastante curiosa de ver y formar parte de ella, la verdad. Si os interesaría verlo, os dejaré por aquí arriba en una esquinita un enlace a ese vídeo cuando finalicemos o casi al finalizar este otro vídeo. Por otro lado, vamos a echarles de comer porque en ese anterior vídeo os comenté que nos habíamos quedado sin comida para pollitos, ya que la comida de la alimentación de los pollitos hasta cierta edad no es la misma que la de los adultos. Entonces aquí tenemos la comida de los pollitos y vamos a darle de comer tanto a Brownie como al pollito de este tipo de comida, porque a Brownie parece ser que le ha entrado el vicio de este tipo de alimentación y bueno, tampoco es malo que durante el proceso de crecimiento del pollito que está con su madre, la madre también se alimente de este pienso. Aunque también la solemos dar del pienso de adulto del suyo, pero aún así le sigue gustando le gusta más así que no pasa nada. Se lo vamos repartiendo. Eso sí, al pollito sí, hay que darle de esto porque al final tiene los ingredientes necesarios para su buen desarrollo. Así que vamos a ir al gallinero, os enseño cómo está el pollito y por otro lado le damos de comer y además vamos a ver o vamos a intentar descubrir si va a ser gallina o gallo. Bueno, pues aquí tenemos a Brownie y como podéis ver, pues ahí está el pollito. Mirad cómo está. Ahora os voy a explicar qué le ha pasado, porque seguramente que alguno ya se ha dado cuenta de que algo tiene en la cabeza el chiquitín, el trastito, el nuevo trastito de la casa. A ver, os explico que yo la verdad en que entre unos y otros no gano para disgustos, ¿eh? Pues veréis, os lo voy a enseñar. Está un poquito alborotado porque cuando se le separa de la madre se pone así. Ya no pasa nada. Mirad el señorito, el cacao que tiene en la cabeza. Mirad, se ve grande, ¿vale? Pero en realidad es una herida, no es muy grande, chiquitita, ¿vale? Ya la tiene curada. ¿Y cómo se ha hecho esa herida? Pues resulta que el día que nació, al día siguiente le pusimos la valla que habéis visto en el gallinero y eso, cuando fui a revisar que qué tal estaba y eso, pues nos encontramos con esa sorpresa en el ojito. Por suerte no ha pasado nada, está bien, ¿vale? Y por suerte no se nos ha quedado ciego, ni turulú. Está, pues como podéis ver, muy espabilaete. Y lo que nosotros suponemos que le pasó es que se arrimó demasiado a la valla y alguna gallina pues consiguió picarle. Pero vamos, ya os digo, le curamos con betadine y está ya muy bien, ¿vale? No tiene nada grave, ya es la heridita que se le tiene que cicatrizar y se le tiene que quitar. ¡Ay, ya! Ahora te suelto, madre mía, que solo te quiere ver la gente. ¡Ay, qué escandaloso! ¡Qué escandaloso! Sí, ya está. Ven, Brownie, ven, Brownie, ven aquí, ven. Ahí, ya está tu madre al lado. No seas escandaloso, ven aquí, Brownie. Ya está ahí la mamá. Ven. Ya está. Pues eso, descubrimos esa herida el otro día, pero como ya os digo, está bien, está en perfecto estado, ¿vale?
y ya me he asegurado yo de que no vuelva a ocurrir lo mismo. De todas formas, después de ese día, lo que estoy haciendo es encerrar a las gallinas y al gallo dentro, pero por la mañana tempranito lo saco fuera y el gallinero lo cierro completamente para que solo se quede el pollito y Brownie dentro, para evitar posibles accidentes, como este. Así que nada, ya lo habéis visto, está súper grande, para 5 días que tiene ya ha crecido una borrada. No sé si podéis apreciar el tamaño, ya también ha crecido bastante, de peso también. Y por otro lado, a ver si me deja, porque como no esté la madre al lado, vamos, un escandaloso, o una escandalosa. Mirad, ya con 5 días, ya los pollitos, no sé si se puede apreciar que ya con 5 días, ya el plumón de las alitas se le ha quitado y ya le han empezado a salir las alitas normales. Ya, madre mía, qué escándalo, qué escándalo. Y os quería actualizar de estas cositas, de que ya está más grandecito el pollito, como habéis podido ver. Ya está, pues eso, más grandecito, está más espabilado, ya corre, salta y de todo, ¿verdad? Vamos, que no para quieto. Por otro lado, le íbamos a revisar o intentarlo para saber si va a ser gallina o gallo. Hay múltiples formas de hacerlo, o que desde antiguamente se hacían. No suelen ser 100% certeras, pero por ejemplo en mi caso hice un vídeo respecto a eso, de las distintas formas para reconocer si un pollito va a ser macho o hembra. Bueno, es macho o hembra. Y bueno, lo podéis encontrar en mi canal si a alguno le interesa saberlo. Estuve probando varias cosillas y una de ellas, que es la que para mí es como la más confiable, o sea, la que más certera es la de las alas, que os la voy a mostrar ahora mismo. Mirad, cuando son machos, las alas hacen como una especie de U, pero cuando son hembras, cuando van a ser gallinas, el ala se les separa como en 2 mitades, como si fuera, pues, como estáis viendo, como una W. Y en este caso, como podéis apreciar, pues a este le pasa, o sea que si acertamos, posiblemente, o lo más seguro es que esta vaya a ser gallina. Vas a ser gallina, pero por lo visto vas a ser un trastito de gallina. Yo que pensaba que ibas a ser como tu madre, pero parece que no. No paras. Así que bueno, eso es una de las formas. Como ya digo, el verano pasado hice un vídeo respecto a esto, con múltiples formas para averiguarlo, y que si os interesa alguno lo podéis encontrar en mi canal, de cómo averiguar el sexo de los pollitos. Ahí averiguamos el sexo de las gallinas que tenemos ahora, que fueron las que sacó adelante Brownie el año pasado. ¿Verdad? ¿Cómo se queda aquí? Si es que es una gallina, madre mía. Es una gallina maravillosa. Maravillosa. Así que nada, eso, si todo sale bien y acertamos, lo más posible es que tengamos una gallina. Y eso espero, porque más hueco para gallos no hay. Vamos a pasar a darles de comer, que seguramente que ahí se van a tranquilizar bastante, porque está muy pesado. Se está durmiendo y todo con el calorcito. Míralo. Estando la madre al lado se queda muy quietecito, pero como no ve a la madre se vuelve loco. Así que nada, vamos a espabilarle un poquito y les damos de comer. Mira, comida. Comida, mira. Ahí. Mira, comida. Es increíble cómo la madre desde el primer momento enseña a sus pollitos tanto para comer como para beber. Ella va picoteando, porque no es lo mismo que otros pollitos que a lo mejor se caen del nido, que podemos encontrarlos en la calle. Los pollitos de las gallinas comen por sí solos nada más nacer, nada más pasar 15 minutos de nacidos, ya saben comer y beber. Pero claro, les tiene que enseñar la madre en un comienzo, o si no nosotros, cuando criamos a Brownie desde huevito y a las otras dos que tenemos, a las otras 2 gallinas y al gallo, nosotros lo que hacíamos era hacer así. Y así simulábamos como el picoteo de la madre en el pienso. ¿No tenéis hambre? Venga, a comer. Claro.
El agua ya está limpita, que se la he cambiado esta mañana. Claro, si tienes que tener hambre, cabezón, cabezona. Hambre tienes que tener. Madre mía, qué lironcio tienes en la cabeza. Si es que como digo, no va... Madre mía. Cada día un disgusto nuevo con todos vosotros. Mira cómo picotea. Son como el reflejo de su madre. O sea, todo lo que hace la madre lo hacen ellos. Por eso es preferible que cuando tenemos pollitos los críe la mamá, porque es que ya os digo que la crianza, que un pollito de gallina salga adelante, de seguro va a salir 100% si está la madre al lado. La madre que le trajo hoy. Pero bueno, ya por lo menos desde que se hizo esa herida han pasado como 2 días y ya no ha vuelto, como os digo, ya no ha vuelto a pasar ningún accidente de ese tipo. Así que ya está más asegurada la jaulita. Ven aquí, deja de esconderte detrás de tu madre. Así que bueno, esta es la actualización del pollito. Mirad, ahora mismo está encima de la madre. Es que es un trasto. Es que es un no parar. O sea, es que yo no sé a quién le habrá salido, la verdad. Pues nada, gentecilla, vamos a dejarles ya descansar a los dos, tanto a Brownie como al pollito. Como podéis ver, pues eso, están súper a gusto. Como os digo, ya lo que hago todas las mañanas es sacar a las demás gallinas y al gallo para que el resto del día solo estén Brownie y el pollito dentro del gallinero y puedan estar tranquilos, tanto de los peligros de las gallinas, de las otras gallinas y el gallo, como los peligros de los otros gatos. Podría dejar a las gallinas y al gallo fuera durante la noche y que el gallinero entero solo fueran para Brownie y el pollito, pero el problema es que el gallo a las 6 de la mañana se pone a cantar y claro, teniendo vecinos cerca, pues eso hay que controlarlo como sea. Entonces es lo malo que tenemos que hacer, que hay que compartir el gallinero como se pueda porque tampoco tenemos sitio en casa para meter a Brownie y al pollito. Además con los gatos y todo es un peligro. Así que bueno, de momento pues lo vamos a tener que poner así como están. Y nada, como ya digo, desde que pasó eso, más o menos se ha adaptado un poquito mejor la valla para que no se pueda abrir. Y por otro lado he puesto como doble valla para que si el pollito se acercara por si acaso, si las gallinas están dentro del gallinero, que no vuelva a pasar nada de esto. Así que bueno, ahí les tenéis. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os haya gustado cómo está el pollito ya de grande y nada, y eso, si se os ocurre algún nombre para el pollito no olvidéis dejarlo en los comentarios. Supuestamente va a ser gallina, pero como he dicho antes, esto no suele ser muy certero al 100%, así que bueno. Ya iremos viendo a medida que vaya creciendo, que ahí sí que se notarán los cambios de si va a ser gallina o gallo. Eso, si os ha gustado el vídeo de hoy, no olvidéis darle un me gusta y por otro lado os deseamos que paséis un feliz día. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito!